Bien, empezamos nuestra clase gratis. En primer lugar, quiero darte las gracias por estar aquí y bueno, espero que aprendas mucho en esta clase gratis. Vamos a estar hablando acerca de los datos, de Power BI y de un montón de cosas que te van a ayudar a tu vida profesional. Bueno, en esta clase principalmente lo que te voy a enseñar, lo que vas a aprender es la verdadera forma de usar los datos. Realmente, ¿cuál es el poder de los datos? ¿Y por qué esto? Porque se viene hablando mucho acerca del crecimiento de los datos, de todo lo que se puede hacer con datos, del potencial de los datos en la vida moderna. Pero muy poco se habla de realmente cómo se usan los datos y vas a encontrar mucho material de cómo hacer dashboard en Power BI y un montón de cursos, pero muy pocas personas nos enfocamos en explicar, en contarte realmente cómo se usan los datos y cuando tú tienes estos principios los puedes utilizar a cualquier tarea, a cualquier enfoque, a cualquier negocio, porque vas a entender desde las bases cómo funcionan los datos y cómo sacarles ese potencial. Un poco hablarte acerca de mí, quién soy yo. Bueno, yo soy Juan Barrera, mucho gusto. Mi misión básicamente es ayudar a las personas a que usen sus datos y que con ello potencien sus vidas, potencien sus empresas, potencien sus negocios. Tengo mucha experiencia en negocios, en machine learning, en ciencia de datos, también en cómo entender las tendencias tecnológicas, tendencias de mercado, en aprovechar la tecnología a las necesidades del negocio y en cómo descubrir nuevos mercados, nuevas oportunidades de mercado, etcétera. Entonces, si estas cosas te gustan, si quieres ahondar, navegar por acá, bienvenido, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar. Hablemos un poco del presente de los datos. Cuando hablamos del presente de los datos es para que nos hagamos un contexto de lo que está sucediendo allá afuera alrededor de los datos, alrededor de la tecnología también. En primer lugar, el Big Data o Big Data, que son los aumentos en la producción de los datos. Estos datos se están produciendo por todos los dispositivos electrónicos que estamos conectados a Internet, principalmente por Internet. El acceso a Internet está generando que los dispositivos creen millones de datos a escalas altísimas, a escalas altísimas. Y las Big Tech, las empresas que están dirigiendo la tecnología a nivel mundial, están aprovechando estos datos para movilizar millones de dólares. ¿Cuál es la buena noticia? Que hoy en día nosotros tenemos acceso a los datos, tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso a las plataformas de una manera masificada y esto se convierte en una oportunidad para nosotros. ¿Qué otras cosas tenemos alrededor de los datos, de la tecnología? Todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, todo lo que es deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales artificiales, el reconocimiento de imágenes y, por supuesto, la data visualization o las visualizaciones de datos. Aquí es cuando Power BI tiene mucho que decir y nos puede ayudar mucho. Entonces, con este presente, lo que nosotros tenemos es un acceso a la ciencia de datos y quiero decirte a ti, si estás empezando, pues que esta es una buena manera de entrar a la ciencia de datos. Y si ya tienes algo de experiencia, lo que yo esperaría es que tú puedas llenar esos vacíos y poder ver todo, ver toda la ciencia de datos como un todo, valga la redundancia. Bueno, cuando hablamos de visualizaciones de datos, pensamos en los clásicos gráficos de barras, gráficos de dispersión, gráficos de líneas, de áreas, gráficos de burbujas, gráficos de tortas, gráficos de araña o de redes o de radar. Generalmente eso es lo que nosotros conocemos por visualizaciones de datos. Pero las visualizaciones de datos van más allá de eso. En este caso les estoy presentando un mapa de los Estados Unidos de América y el mapa es un gráfico coroplético que nos permite ver de una manera visual cuál es el desempleo en cada uno de los lugares, ubicaciones, geografías de este territorio. Y lo interesante es que el color más oscuro, más intenso, nos muestra tasas de desempleo más altas
Por el contrario, los colores más tendidos al blanco nos indican tasas de desempleo más bajas. Otra forma que podemos ver los datos es cuando podemos cruzar en este ejemplo que he traído carros versus formas de uso, rendimientos de consumo y verlos de una manera, cómo se distribuyen de una manera global. Esto es lo que nos habla de la visualización de datos, que podemos empezar a ver los datos que generalmente son tablas y tablas, hojas de cálculo con filas, con columnas, con campos, miles y miles, y hoy ya hablamos de millones de datos con el Big Data. Lo podemos ver de una manera gráfica, lo podemos visualizar esos datos. En este caso nos habla, es la alimentación de una mamá a un bebé en periodos de lactancia, y pues las gráficas nos hablan de que entre las barras sean más altas, significan periodos más largos de lactancia o mayor número de veces al día que se le brindó a un bebé. Y vemos que va disminuyendo en lo corrido de un año, y también nos habla de los pechos derechos e izquierdos. Eso también es algo muy interesante, y es que en este caso tenemos el cruce de las universidades y las grandes empresas, a donde las personas terminan siendo empleados. Entonces, vemos ejemplos como que la Universidad de Washington envía casi que toda su gente a Microsoft. También vemos que la Universidad de Stanford envía mucha gente a Google y a otras a Apple, entre esa, digamos, que distribuye a más empresas. También vemos, por ejemplo, la Universidad de Berkeley, que en su mayoría envía gente a Google. Más abajito, por ejemplo, vemos que la mayoría de las personas que estudian en el MIT terminan en Google, y así podemos verlo por cada una de las universidades y por las empresas. Y este tipo de formas de ver los datos nos permite hacernos una idea de cómo están funcionando ciertas características o ciertas variables en los mercados, en los sistemas y en las empresas y muchas otras entes o partes interesadas, stakeholders en la economía. Ese también me pareció muy interesante. Es el Tour de Francia del 2022, y cada una de las líneas que se ven ahí en el fondo representa las etapas, la posición en que cada uno de los corredores ahí quedó. Y está resaltada la línea de Quintana, Nairo Quintana, a los que les gusta. Y podemos ver que fue ascendiendo, y más o menos a la mitad del tour siempre estuvo en las primeras posiciones. Finalmente queda en el sexto lugar. Podemos ver también tiempos de cuánto se tardó en llevar el tour. Y bueno, aquí es cuando Power BI tiene mucho que decir, tiene mucho que ayudarnos con este tipo de visualizaciones que podemos ver de diferentes maneras para diferentes usos. Y es aquí donde quiero que empecemos a hablar de qué es Power BI y cómo nos puede ayudar. Primero que todo, Power BI es una plataforma de análisis de datos que proporciona a los usuarios visualizaciones interactivas a sus datos. Esto resume mucho, pero Power BI básicamente es esto. Este slide nos muestra que Power BI son paneles, tableros de control, dashboards que nosotros podemos tener acceso desde un celular, desde un computador, desde una laptop, desde un televisor, desde diferentes dispositivos, y podemos tener la información en tiempo real. Es decir, podemos ver el negocio, alguna actividad específica, algún área de negocio o unidad de negocio, o algún proceso, procedimiento, sea cual sea, de una manera visual, dinámica, inteligente, entre muchas otras ventajas que nos permite Power BI. Entonces es una plataforma que nos permite analizar esos datos por visualizaciones, y los datos pueden estar en diversos lugares, en diversas fuentes. ¿Pero qué utilidad se puede obtener de Microsoft Power BI? Bueno, Power BI permite unir diferentes fuentes de datos, es decir, puedo tener datos
de diferentes maneras en diferentes libros de Excel, o puedo tener diferentes bases de datos, SQL, no SQL, puedo tener los datos conectados en un almacén de datos remoto, puedo tener datos de diferentes empresas y hacer esos cruces y generar todo en una sola visualización para hacer el análisis de los datos. Otro de los beneficios o la utilidad que nos puede tener Power BI es que podemos presentarlos a través de informes o paneles o dashboards. Es decir, podemos juntar todos esos datos y presentarlos en una sola visualización, lo que nos permite hacer un análisis general acerca de un evento, un suceso, un fenómeno global, general, etcétera. Y bueno, para las personas que ya tenemos experiencia en Excel, de alguna manera, sea poca o bastante, les tengo una buena noticia. Y es que Power BI es como la evolución de Excel. Es como que tomaron las mejores características y las llevaron a una época, digamos, actualizada, a una versión actualizada de Excel. Entonces, mucha de la lógica y de las características que tenemos en Excel las vamos a poder seguir utilizando en Power BI. Entonces, eso es una utilidad porque ya muchos de nosotros tenemos una experiencia, un recorrido con esta plataforma. Ahora hablemos de los beneficios. Los beneficios pueden ser muchos, pueden ser variados. Yo les voy a hablar de tres que en lo personal los he vivido y puedo dar testimonio por cuenta propia de que es así. Y es que entrar en la ciencia de datos con el tema de las visualizaciones nos va a permitir acceder a nuevas oportunidades profesionales. Podemos acceder a nuevos trabajos, a nuevas oportunidades, y esto nos va a generar un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida para muchos. Y también incluyendo un aumento significativo en los ingresos. Y esto yo lo he vivido en los últimos años a raíz de que he ido accediendo al campo, al área de la ciencia de datos. Esto me ha permitido lograr muy buenas oportunidades hoy en día y pues la idea es que ustedes también lo puedan hacer. He desagregado, me he puesto en un ejemplo y he desagregado los ingresos en tres tipos de ingresos, que son los de trabajo corriente, los trabajos de otros ingresos, perdón, y los ingresos que han sido influidos directamente por Power BI. En la gráfica podemos ver 3 años para los que ya sabemos manejar este tipo de gráficos. Si no, ya les voy a decir a continuación. Entonces, en el año 2020 lo que podemos ver es que los ingresos prioritariamente o mayoritariamente estaban originados por trabajo corriente, trabajo estándar, y empezaba a vislumbrar los ingresos de otro tipo y los ingresos dirigidos por Power BI en azul oscuro, en azul más clarito el trabajo y en amarillo otros ingresos. Ya para el año 2021, Power BI logra o supera los ingresos por trabajo normal y finalmente para este año 2022 ya mis ingresos han sido duplicados por 2 solo por incluir Power BI en mis habilidades, en mis capacidades y en las áreas a las que me dedico. Entonces, aquí decirles que es real las oportunidades, hay una demanda altísima de personal capacitado técnicamente para la ciencia de datos y la mejor manera para mí de entrar es desde las visualizaciones. Ustedes pueden aprender. Y si tú quieres entrar a la ciencia de datos, yo te animo a que empieces a entender las visualizaciones, cómo se usan, cómo se utilizan. Listo. Ahora voy a hablarles de los dashboards. Quiero presentarles algo ya en vivo para que podamos ver cómo se utiliza esto, cómo se puede llegar a ver ya de una manera más profesional. Y bueno, en primer lugar les voy a mostrar un proyecto que es un dashboard de un funnel de ventas. En este proyecto, lo que se requería, los requerimientos del proyecto eran hacer un seguimiento al equipo de ventas, al equipo de fuerza de ventas.
El seguimiento tenía que ser a los clientes, a los leads, se hacían presentaciones, luego se hacían unas ofertas y finalmente se lograban los contratos. Entonces había que entender o poder visualizar ese seguimiento para generar las estrategias. Luego que hubiera un funnel de ventas, ya les voy a explicar qué es un funnel y un funnel de conversiones, y que la entrega fuera semanal. Es un reporte que tiene una entrega semanal. Generalmente esto se hacía en una tabla de Excel corriente, con campos, con filas, con columnas, donde se iba llenando fecha por fecha los resultados y normalmente se entregaba un reporte en tablas dinámicas que mostraba de una manera numérica cómo se comportaba la empresa frente al funnel de ventas. En este caso, esto se llevó a un siguiente nivel y lo que se hizo fue generar un dashboard visual que voy a proceder a explicárselos. Entonces, el funnel de ventas muestra cómo nuestros clientes potenciales se vuelven en clientes y clientes fieles. Y en este caso, en nuestra mano izquierda superior, vemos lo que son nuestros vendedores, nuestro equipo de ventas. En este caso tenemos a Pedro, tenemos a Alex, a María Luisa y a Víctor. Cada uno de ellos ha logrado 6, 5 y 4 contratos en lo corrido de 3 meses. En las filas, en los gráficos de densidad que tenemos 4, están los leads, están las presentaciones, están las ofertas y los contratos. Aquí lo que se evidenció es que se estaban logrando muchos leads, se hacían presentaciones y ofertas, pero no se cerraban a los clientes. Vemos que al final de cada una, entonces los leads se comportan de una manera más o menos pareja. Las presentaciones, vamos a tener un promedio entre 6, 5, 7 presentaciones, y las ofertas entre 3 y 4, y finalmente los contratos. Vemos que se empezó a implementar este dashboard y se empezaron a lograr ventas porque se detectó que se estaban haciendo muchas ofertas, pero no se cerraban los contratos. Así que la estrategia fue para las ofertas. Ahí fue donde nosotros pudimos encontrar el bache que tenía esta empresa y convertir eso en una oportunidad para generar los contratos, alcanzando así un total de 14% de conversión. Es decir, del total de las empresas que esta empresa tiene contactos, el 14%, es decir, de 114, si fuera el caso, las están convirtiendo. Y gracias a este dashboard interactivo, donde podemos ver la información por vendedor, por leads, por meses, podemos detectar muchas cosas. Otra cosa que se detectó es que, por ejemplo, el vendedor Pedro, a principios de enero y febrero, no tenía ni una sola venta. Tenía leads, tenía presentaciones y ofertas, pero no tenía ninguna venta. Y nos dimos cuenta que tenía muchos leads, muchas presentaciones, pero no tenía ofertas y mucho menos contratos. Hicimos una estrategia específica para este vendedor y lo que logramos es que pudiera convertir. Y ahora podemos ver en el gráfico que se convirtió en el vendedor número 1, el vendedor estrella, que jalonó también la conversión de todo el funnel de ventas al final. Entonces, este tipo de cosas nos pueden ayudar por medio de un dashboard, por medio de una visualización que nos permita ver en lo corrido del tiempo cómo se mueven las ventas y cómo se está convirtiendo la empresa. El tema de las conversiones, para los que les gusta y les apasiona, es algo muy importante porque es donde las empresas realmente tienen su capacidad de toda la infraestructura que tienen, convertirla y hacer los cierres de ventas y lograr los ingresos esperados, estimados para un año, para un mes, etcétera. Y es algo que este dashboard pudo dar respuesta, así que realmente es muy potente esta herramienta para un funnel de ventas. El resultado fue un seguimiento más amigable a la estrategia y al equipo de fuerza de ventas. Pedro empezó a cerrar las ventas, como les venía diciendo, y alcanzó el primer lugar. Hubo una mejora en la estrategia de las ofertas, lo que se convirtió en más contratos
en aumento de cierres y finalmente en aumento de ingresos para la empresa. Entonces, si en nuestros equipos de trabajo tenemos este tipo de dificultades, este tipo de desafíos que se nos presentan, un dashboard de funnel de ventas puede ser la mejor solución para empezar a cerrar los contratos, las ventas y sea lo que se dedique pues la empresa. Vamos a ir a un segundo ejemplo que es un dashboard de flujos de efectivo. Los dashboards de flujo de efectivo sencillamente nos muestran lo que son los ingresos y las salidas, dinero que entra y dinero que sale. Esto, por ejemplo, se puede usar tanto para una empresa como una aplicación totalmente personal de las finanzas personales. El seguimiento que se quería en este caso era un seguimiento de los ingresos, de los gastos y de las ganancias. Evidenciar los flujos de manera gráfica que pudiéramos entender cómo se estaba moviendo los flujos de dinero, entradas y salidas para la empresa, y tenía que tener una visualización con actualización diaria al día anterior, con corte al día anterior. El reporte sí se podía entregar de manera mensual. En este caso, se manejaban muchas tablas con ingresos, tablas con gastos, con fechas, había que hacer muchos cruces para finalmente hacer esos reportes en tablas dinámicas y gráficos dinámicos que nos presentaban la información. Aquí lo que se optó fue, digamos que cambiar un poquito el estereotipo de los dashboards y hacer algo muy visual que nos mostrara cómo se mueven los flujos de venta, los flujos de ingresos, los flujos de gastos y cuánto iba para utilidad. Entonces podemos ver un flujo mensual numérico que nos presenta en la parte superior. Vemos todos los ingresos, todos los gastos y lo que se está yendo para utilidad mes a mes. Y es algo que es muy novedoso para una empresa o un empresario o un emprendedor, en este caso era un emprendedor, poder visualizar eso de una manera tangible y poder lograr metas o establecer metas para el siguiente periodo. Este dashboard, como pueden ver en la parte superior, se puede visualizar de manera mensual y también podemos escoger el año en que lo queremos ver. En la parte inferior está, digamos, la parte más potente. En la parte de abajo vemos que todos los ingresos se agrupan en el alquiler del estudio, en servicios que prestan, sesiones, cursos, ventas de productos y otros ingresos. Y todo esto agrupa los ingresos. Ahora, todos esos ingresos se distribuyen en gastos como gastos de salario, gastos de arriendo, gastos en marketing, otros tipos de gastos y la utilidad. Y finalmente se agrupa. En el dashboard en vivo yo puedo entrar a cada uno de estos gráficos, puedo visualizar el monto numérico de cada uno de estos flujos y filtrarlo ya sea por meses o por años. Entonces, esto básicamente lo que permitió fue tener una conciencia más real de cómo eran los flujos de efectivo, de dinero, tanto de ingresos como de salidas, que son muy importantes. Y finalmente, pues, establecer metas de utilidad para generar utilidades más altas. Claro está. Ahora les voy a hablar de unos trabajos un poco más hacia el sector público. Sin embargo, no dejan de ser retos y desafíos para algunos de nosotros. Este es un dashboard para el sector energético. Se requería del análisis de la producción de energía en el departamento, un análisis de las exportaciones según el destino y el análisis de reservas de gas natural en el departamento. Asimismo, se requería entregar un panel y un dashboard visual. Básicamente, aquí no se pedía un reporte escrito y ya les voy a explicar un poco acerca de eso. En este caso, la integración de la información estaba muy desfragmentada, era una información que se manejaba en tablas y equipos de trabajo dispersos. Igualmente, la información disponible en la web es de esa manera. Entonces, lo que se hacía era que se integraba de alguna manera y finalmente por medio de las tablas dinámicas y también con gráficos dinámicos se generaba un reporte, una presentación.
En este caso se optó por una interfaz muy visual, que mantuviera como los mismos colores, las mismas gamas de colores, las mismas paletas de colores. También se utilizó este diagrama de flujos que nos permitía visualizar por años, por producto y hacia qué destino se estaban haciendo las exportaciones, y otros tipos de cambios en las tendencias, en qué reservas de energía, tanto para gas, para energía eléctrica, para carbón, se contaba en el departamento de La Guajira. También tiene un slider en la parte superior donde podemos filtrar por periodos de tiempo, y esto se colocaba pues en una pantalla y se tenían los datos ahí disponibles para que se tomaran decisiones ya internas. Vamos a ir a un dashboard de producción agrícola. El dashboard de producción agrícola, el proyecto requería lo que era el análisis de la producción agrícola del departamento del Córdoba. Estamos hablando de producción de alimentos, siembra y cosecha. El análisis de la producción debía hacerse por municipios, por cultivos, y debía haber una línea de tiempo que mostrara cómo era el comportamiento de los cultivos en los últimos 5 o 6 años. También había un análisis de tipos de cultivo, la extensión de los sembrados y de los rendimientos de la tierra en toneladas, que es la producción que se mide, y la actualización debe ser en tiempo real. Porque esto es importante, porque muchos de nosotros, y yo sé que te ha pasado o te puede llegar a pasar cuando estamos en este ambiente de los datos, generalmente lo que se solicita es un reporte escrito. Entonces Power BI nos da la oportunidad de crear estos reportes de una manera escrita, automatizada, en la que ya sean mínimos los ajustes y cambios y detalles que se puedan hacer, de la manera que nosotros lo podamos presentar, igualmente para una presentación en vivo con las imágenes y las salidas que nos dé nuestro dashboard. Entonces, dependiendo del requerimiento, a veces se solicita solo el dashboard en vivo o una actualización en tiempo real a un celular, a un correo, un envío de correo, o sencillamente un PDF, un reporte escrito en formato PDF o un formato editable de Word. Esto va a depender mucho de las características de la empresa. Bueno, en este caso se manejan tablas un poco más grandes, ya que podemos agrupar no solo la información de un departamento, sino de todo el país. Estoy hablando de Colombia. Miren que ya son datos de 220.000 registros, que son un montón de registros, pero no llegan a ser Big Data, Big Data. Y lo mismo, generalmente estos reportes lo que se hacen son tablas dinámicas y gráficos, y lo máximo que se llega a hacer son exportaciones a PowerPoint o una presentación en algún tipo de software, y llegamos hasta eso. En este caso, aquí se optó por un dashboard, un panel, un tablero de control que nos muestra gráficamente cómo se distribuyen los cultivos en el departamento de Córdoba. Ahí, como podemos ver en el gráfico de cuadros, que se llama un gráfico, el tree map, o un gráfico de árbol, y vemos que principalmente los sembrados están centrados en yuca, en plátano, en maíz, en ñame, arroz, papaya, mango, pero principalmente esos 5. También vemos que los principales municipios donde se genera producción agrícola, producción de alimentos, es en Tierra Alta, en Montería, en Ciénaga, en Lórica y Moñitos. Los que viven allá pues conocerán muy bien. A veces nosotros no conocemos tan a fondo los municipios. En este caso, observamos que el municipio de Tierra Alta produce casi que el doble del segundo lugar, que es Montería. Este es uno de los departamentos que tiene mayor producción agrícola del país en temas de yuca, de plátano, es muy importante. Y bueno, vemos la línea de tiempo que se comporta más o menos parejo a lo largo del tiempo, con un leve crecimiento. El rendimiento de la tierra también está creciendo. En la parte inferior vemos un gráfico de torta, el cual nos muestra los cultivos por tipos de cultivos.
Este gráfico de tipos de cultivos se refiere a que hay dos tipos de cultivos principalmente, tal vez hayan más, no soy un experto en la materia, y el 60%, 63% son cultivos permanentes. Son ese tipo de árboles que se siembran una vez y lo que hace es que año tras año dan una cosecha. Por el contrario, los cultivos transitorios son cultivos que se deben sembrar, se genera la cosecha y una vez la cosecha hay que volver a sembrar. Hay una serie de pasos ahí intermedios y toda la cuestión. En este caso, por ejemplo, los permanentes son más como cultivos como el mango, como la mandarina, y los transitorios son más como el arroz, el trigo y ese tipo de cosas. Finalmente, tenemos unos datos numéricos que nos muestran la producción nacional, la producción del departamento, y cuando seleccionamos el municipio, podemos ver específicamente la producción del municipio. Y bueno, entonces con esta serie de dashboard y aplicaciones ya a los negocios, a soluciones de la vida real, la idea es que, que tú que estás ahí puedas ver la oportunidad que hay para el gran número de tareas y actividades que nosotros llevamos a diario, ya sean laborales, investigativas, de cualquier tipo, y que hoy tenemos herramientas a las que tenemos acceso que podemos nosotros visualizar los datos, visualizar grandes cantidades de datos y hacer análisis estadísticos, análisis de datos por medio de la ciencia de datos, de la minería de los datos, entre muchas otras cosas. Aquí les quiero hablar de algunas oportunidades y obstáculos que yo veo que son muy recurrentes. Por ejemplo, las personas no conocen estas oportunidades y no las están aprovechando. Y eso está haciendo que se pierdan muchas oportunidades para personas y para empresas. Otro obstáculo es que las personas pierden tiempos en reportes manuales. Generalmente, para este tipo de situaciones, lo que las empresas llevan haciendo por muchos años es la producción de reportes, sea de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, bimensual, trimestral, anual. Y muchos de nosotros hemos pasado horas y horas construyendo un reporte que en el siguiente periodo hay que volverlo a empezar de cero. Y hay un obstáculo porque hoy en día tenemos herramientas para automatizar muchas tareas y entre ellas los reportes. Las empresas, por ejemplo, también usan esto y están ganando miles de dólares automatizando procesos con datos. Y muchos de nosotros o muchas empresas no estamos aprovechando eso. Entonces las oportunidades están a la vista. Las empresas necesitan obtener tendencias, entender qué pasa con el mercado, qué está pasando allá afuera, en los mercados, en las diferentes empresas, tener una vigilancia tecnológica que está pasando a nivel tecnológico. Y las empresas están usando estos datos para crecer, porque hoy en día los datos se han convertido en el suministro principal para una empresa. Hay gente que ya ustedes conocen, no sé si conocen o conoces ya que estás ahí conectado, el dicho de que los datos son el nuevo petróleo, que la ciencia de datos es la carrera más sexy del siglo XXI, entre muchas otras cosas. Y es por esto, porque muchas empresas están aprovechando estas oportunidades. Otras empresas buscan usar herramientas tecnológicas estratégicamente y eso es algo que se ve mucho en los presupuestos de las empresas, se ve mucho en las implementaciones empresariales, y es que están buscando nuevas herramientas, están buscando nuevas formas de hacer lo mismo, lo que ya saben hacer, apalancados por la tecnología para poder competir, para poder lograr ser más productivos y mejorar la productividad interna. Los reportes inteligentes, dinámicos, optimizados y siempre disponibles es algo que tiene muchísima demanda hoy en día. Y las empresas buscan obtener mejores resultados con los mismos colaboradores o con los mismos recursos o con los mismos miembros. Entonces también es una oportunidad para ti que estás viendo este video, y es que tú puedes mejorar tus capacidades profesionales y obtener más resultados gracias a estas oportunidades de las visualizaciones con Power BI. Entonces, básicamente eso es hasta aquí. Quiero hacerte una invitación especial
además de agradecerte por haber venido y visto toda la clase, quiero invitarte a mi primer dashboard, un workshop que voy a estar dando de manera online, en vivo, este próximo 8 de diciembre a las 7 p.m. Ahí está el código QR para que puedan ir directamente al link donde está toda la información. Y si quieres avanzar, si quieres emprender, si quieres direccionar tu camino hacia la ciencia de datos, esta es una buena manera de dar un paso en firme y aprender conceptos y no solo conceptos, sino herramientas prácticas que te van a ayudar a lograr mejores resultados como profesional. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este workshop? Bueno, pues te vas a ir con un manejo de Power BI general que te va a dar las herramientas necesarias para emprender el camino. Si ya tienes algo de experiencia, puedes, como te dije al principio, llenar vacíos, llenar huecos, afianzar los conocimientos ya que ya se tienen. Y también vas a aprender a cómo bosquejar y diseñar dashboard, cómo desde la información entender qué datos tienes a la mano y con ellos a qué dashboard se puede llegar. Vas a aprender a usar los gráficos en Power BI para generar dashboards así muy novedosos, interactivos, inteligentes. Otro beneficio que vas a tener al hacer este dashboard es que vamos a hacer una introducción al storytelling. Storytelling es la forma en que nosotros presentamos la información, que sea clara, que sea digerible para las personas que tal vez no conocen estos temas. Y eso te va a dar unas herramientas enormes para que tú puedas potenciar una carrera profesional ahí donde estás. Y vas a aprender básicamente a hacer tus propios dashboards, sin necesidad de copiar, sin necesidad de estar consiguiendo una plantilla o algo de donde basarse. Puedes llegar a desarrollar tus propios dashboards. Entonces, pues la invitación es esa. Si crees que esto es de beneficio, esto va a ser de mucho más beneficio para ti. Mi primer dashboard, cómo hacer un dashboard, cómo generar todos esos insights que tú puedes lograr. Te voy a dejar ahí el código QR y también está ahí el link aquí debajito de este video para que puedas acceder. También te lo voy a estar enviando a tu correo si gustas. Entonces, bueno. Muchas gracias por haber venido y a las personas que me escriban al correo, les puedo enviar en respuesta un regalo que tengo acerca de un roadmap, un camino que pueden hacer para la ciencia de datos. Es en formato PDF, entonces pues estoy ahí pendientes. Muchas gracias, espero que hayas aprendido un montón, que hayas por lo menos visto el potencial que esto tiene y si lo estás aplicando, darle una dirección y si estás encarrilando tu vida profesional, este es el momento, te espero. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda también me puedes escribir. Mi página es juanbarrera.co, me encuentras en las redes sociales también y te invito a que me sigas y que compartas mis redes sociales. Bueno, esto ha sido todo por esta vez y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.